Muy buenos días. De antemano quiero agradecer su asistencia y les doy la bienvenida a esta sesión llamada Inteligencia Artificial aplicada al sector asegurador. De antemano me presento, mi nombre es Ronald Rodríguez, soy líder de consultoría en inteligencia artificial y analítica y seré su anfitrión durante la sesión del día de hoy. Como agenda de esta sesión, vamos a hablar acerca de algunos de los aportes de la inteligencia artificial como algunos elementos de tecnología que han podido trascender para utilidad y para funcionalidades del mismo. Posteriormente, evaluaremos un caso de uso en el cual llevaremos el paso a paso el proceso para implementar una solución de inteligencia artificial. Posteriormente, veremos otros escenarios u oportunidades donde la inteligencia artificial puede ser relevante para el sector asegurador. Finalmente, tendremos una sesión de preguntas en las cuales podemos discutir acerca de lo que se ha presentado en esta sesión. De antemano, quiero también aprovechar el momento para presentar a Vector. Vector es una empresa dedicada a la consultoría y a la generación de soluciones tecnológicas y dentro de este contexto empleamos arquitecturas y plataformas para colaborar con la transformación digital de las operaciones y sus experiencias. Adicionalmente, nuestro grupo tecnológico se encuentra presente en 11 países de Europa y América, adoptando una filosofía basada en la innovación y la vanguardia tecnológica. Bien, inicialmente, como les había mencionado, vamos a hablar acerca de algunos aportes de la inteligencia artificial en el sector asegurador. Como primera instancia, tenemos la parte de Big Data y de inteligencia de las cosas. En este contexto, podemos ver que en el momento y en la actualidad, podemos darnos cuenta que tanto los dispositivos o cualquier sensor que pueda estar relacionado con las tarjetas de acceso o con cualquier otro dispositivo que esté relacionado con nuestros dispositivos inteligentes, hacen parte de lo que llamamos la conectividad ubicua. Esta conectividad nos permite agregar datos en todo momento para que puedan ser evaluados y puedan ser analizados y con ello poder hacer procesamiento de algoritmos de machine learning. Los beneficios de este tipo de tecnología es que nos permite ver una perspectiva y tener un mejor entendimiento acerca de los riesgos que pueden estar asociados a las personas que emplean los dispositivos o que en este momento pueden estar expuestos a algún factor de riesgo. Y con ello, pues, prevenir pérdidas a partir de un monitoreo proactivo. Por otra parte, también tenemos el procesamiento del lenguaje natural. Este componente tecnológico, o más bien esta disciplina dentro de la inteligencia artificial, se ha evidenciado en dispositivos como Alexa o como el Google Home. Este tipo de tecnología nos permite un acercamiento a los clientes a partir de chatbots o elementos inteligentes que nos permitan resumir o, digamos, en cierta forma, automatizar labores administrativas. Finalmente, Computer Vision es otra disciplina en la cual se hace un empleo de las imágenes y que son capturadas ya sea por dispositivos móviles o por sistemas de seguridad. Este tipo de tecnología nos permite monitorear en tiempo real o a posteriori cualquier actividad que pueda de pronto tener algún tipo de anomalía o pueda ser motivo para sospecha en cuanto al comportamiento de las personas o digamos algún tipo de comportamiento que pueda presentar algún tipo de riesgo hacia las mismas. Bien, ahora elaboraremos o llevaremos a cabo el desarrollo del caso de uso. Para este caso, hemos escogido a una reconocida aseguradora, la cual está interesada en fortalecer su portafolio mediante el aprovechamiento de la inteligencia artificial en sus productos. Esto lo hace con el fin de asistir en la prevención de siniestros y facilitar las labores administrativas. A partir de un estudio de mercado, se ha establecido que enfocarán sus esfuerzos en el aseguramiento de riesgos laborales y el aseguramiento premium para automóviles. Estos dos contextos son los que llevaremos partiendo del inicial, en el cual se va a evaluar el uso de implementos de seguridad industrial en grandes constructoras. Cuando hablamos de implementos de seguridad, hablamos del uso de los cascos, de los chalecos o cualquier elemento que esté relacionado con la seguridad industrial.
Por otra parte, en el otro enfoque de negocio, se orientará el esfuerzo en la asistencia en la cuantificación de daños por colisiones. También es importante conocer el escenario en el cual se encuentra esta empresa. Hay que tener en cuenta que, pues, si bien se tiene el acceso a las bases de datos históricas que ellos mantienen en este momento en bases de datos relacionales, también se cuenta con la colaboración de las áreas relacionadas con los productos y los servicios a los cuales se les va a dar mayor atención. Es importante agregar que, pues, es una empresa aseguradora y su naturaleza o su razón no está orientada al desarrollo tecnológico. Por lo tanto, pues no cuenta con un equipo de desarrollo que pueda llevar a cabo estas labores del desarrollo o de la construcción o de la concepción misma de la solución en inteligencia artificial. Y pues también adicional a ello, pues no cuentan con una infraestructura para poder soportar la solución que se pueda generar. También es importante relevar que durante el transcurso de este caso, pues no se tendrán en cuenta detalles relacionados con el gobierno de datos. Nos iremos más por una parte de alto nivel, en la parte general del el desarrollo tecnológico y metodológico. Bien, en este proceso general tenemos un conjunto de 8 pasos. Estos pasos son los que vamos a ir exponiendo a continuación. En el primer paso tenemos una identificación de objetivos de negocio. Dentro de este gran paso tenemos unos subprocesos en el cual tenemos la comprensión de los requisitos de negocio, la definición de la tarea de inteligencia artificial, machine learning y evaluar el recurso necesario para ello. Aquí es importante también aclarar que cuando hablamos de definir una tarea de inteligencia artificial, principalmente nos estamos refiriendo a la subdisciplina de machine learning. No quiere decir con ello que no exista la oportunidad de agregar otros elementos de la inteligencia artificial como los algoritmos genéticos o la lógica difusa o incluso la planeación automática. Sin embargo, aquí hago referencia en ello, ya que Machine Learning viene siendo como el componente principal dentro de la definición de las tareas para esta aproximación. Bien, entonces, volviendo a la comprensión de los requisitos de negocio, en nuestro primer escenario en el cual hacemos el uso de implementos de seguridad industrial, debemos tener en cuenta que a partir del negocio vamos orientados es a la prevención, con el fin de hacer un seguimiento de las normas de seguridad, específicamente en el seguimiento de cuántas veces las personas están haciendo uso del material de seguridad y esto con el fin de disminuir la tasa de accidentes por la negligencia en el uso de los mismos. Por el otro lado, tenemos la cuantificación de daños por colisiones. Este tipo está más orientado a la agilidad del servicio, a la valoración que se le puede dar a ello. Y con ello, pues va a haber una disminución en el tiempo y la documentación relacionada con el mismo. Cuando se hace la comprensión de estos requisitos, es importante también tener en cuenta los KPIs o métricas o indicadores que se estén evaluando, que estén obviamente ligadas y estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. En este caso, pues las métricas e indicadores pueden estar asociadas a los costos asociados al realizar las tareas de forma manual, costos asociados a la materialización por accidentes o costos asociados a la ganancia, ahorros posterior a la implementación. Una vez entendidos los objetivos de negocio y haber plasmado estos de una forma sistemática y organizada, pasamos a la definición de tareas de inteligencia artificial y de machine learning en este caso. Para el primer escenario tenemos el uso de implementos de seguridad industrial. La tarea que es la esencial para este mecanismo es una tarea de clasificación, en la cual pues se identifican fotogramas con registros de video en los cuales se toman todas las capturas de las cámaras de seguridad para determinar qué implementos de seguridad utiliza y cuáles omite el trabajador. Como lo vemos en la figura que está aquí a la derecha, podemos ver que el sistema pretende identificar el uso, en este caso, de los cascos. No obstante, puede también realizar la identificación de otros elementos, ya sea como chalecos, elementos de protección como caretas o incluso tapabocas.
En este caso, al haber hecho la identificación del uso de estos elementos, la idea es clasificar y contar el número de eventos en los cuales se omite este uso de implementos y posteriormente pues notificar a la persona ingerente pues la cantidad de eventos y lugares donde se haya podido presentar algún tipo de estas violaciones. Por otra parte, tenemos la cuantificación de daños por colisiones. La tarea esencial para este mecanismo es la clasificación y la regresión. En el primero teníamos simplemente clasificar cuándo o no tenía, digamos, los dispositivos de seguridad o tenía los elementos de seguridad. Aquí vamos a clasificar los daños en los tipos de vehículos como tal y haremos un elemento de regresión o una tarea de regresión en la medida que con estas características en conjunto con otras vamos a realizar también una valoración. Entonces, como les comentaba, vamos a identificar los daños a partir de un registro fotográfico y vamos a asociar datos adicionales a la información proporcionada por las fotografías. Esta información, o más bien estos datos adicionales, corresponden a datos que no puedan ser capturados por la cámara, como por ejemplo el modelo del vehículo. Puede que yo mediante fotografías pueda identificar la marca e incluso la referencia del vehículo, pero puedo de pronto no capturar de qué año corresponde, si es del 2008, si es un full equipo, o incluso si han habido modificaciones en el equipo que puedan ser relevantes para la valoración final. Como les comentaba, también la regresión, entonces en este caso, en conjunto con la información fotográfica, está destinada a determinar el monto del dinero relacionado con los daños y pues también, al igual que el otro, se hará la notificación al personal correspondiente con las valoraciones asociadas a los daños. Ya habiendo comprendido los requisitos de negocio y definido las tareas, se pasa a evaluar el recurso necesario para poder llevar esto a cabo. En estos dos primeros, en estas dos aproximaciones, se puede tener en cuenta que para el primer escenario es necesario llevar una integración con los sistemas de seguridad en los lugares donde se tenga pensado implementar esta solución. Esta implementación pues lleva a cabo pues la integración con sistemas STB, que pues son las que en cierta forma administran las cámaras o cualquier otro sistema que en este momento esté llevando la administración de los registros de video. Posteriormente se necesitará un mecanismo que permita hacer el procesamiento para las imágenes y generar los modelos de clasificación para poder identificar los casos. Este procesamiento se puede llevar en la nube con alimentación en el sitio. Hablamos de alimentación en el sitio ya que es en las empresas constructoras, en este caso, las que van a proporcionar las imágenes de video que posteriormente pueden ser procesadas o en sitio, que ya lo vamos a explicar más adelante, o los pueden procesar mediante mecanismos de cómputo en la nube. Finalmente, pues se puede tener una visualización o un registro de los eventos, ya sea pues por mensajes de texto o por mensajes de correo electrónico. Sin embargo, esto es importante tenerlo en cuenta ya que esto nos da una visión de cuál sería más o menos el recurso necesario para este escenario. Para el otro escenario, que es de la cuantificación de daños por colisiones, tendríamos una captura de imágenes mediante dispositivos móviles, diferente a la anterior que correspondía a la de levantamiento de imágenes por cámaras. Aquí también se tendría en cuenta el mecanismo de cómputo para la generación de los modelos de regresión y el procesamiento se vería efectuado en la nube, pues con una alimentación en sitios remotos. Al igual que el otro caso, también se espera tener un tipo de visualización y una gestión de la cuantificación de los daños. Ya habiendo identificado los objetivos de negocio, pasamos al enmarcado inicial de los problemas de inteligencia artificial y de machine learning. Con este enmarcado se esperan dos aspectos fundamentales. El primero es el que corresponde a los criterios de resultado exitoso y la evaluación de la aproximación tecnológica. En este primer enmarcado, lo que se establece son las métricas con las cuales yo espero que voy a evaluar el sistema o con las que yo espero que se comporte el sistema. Entonces, en el primer caso, en el cual nosotros necesitamos evaluar el uso de implementos de seguridad industrial, yo puedo iniciar con un porcentaje de precisión del 98%. Esto quiere decir que si se dan 100 eventos en los cuales
existan uso o no uso de elementos de seguridad, yo debería al menos garantizar que más del 98 por ciento, o más bien más del 98 de estas ocasiones se esté realizando una clasificación correcta de si utiliza o no utiliza. De la misma forma, para la cuantificación de los daños, yo espero una precisión mayor al 98% y espero también unas demoras en estos servicios. En el primer caso, pues fue una demora de más o menos de 2 segundos. Es entendible que pues de nada me serviría identificar que una persona lleva o no lleva los elementos. Si se demora bastante tiempo, pues puede que no sea muy viable el hecho que yo pueda hacer alguna acción correctiva. No obstante, en este otro caso, la demora de clasificación puede ser un poco más flexible. Por lo tanto, digamos, la clasificación en este caso puede tener de pronto una métrica un poco más flexible de hasta de 5 segundos. Adicionalmente, esa métrica que se le adjuntaría a esta segunda tarea estaría relacionada con el error medio absoluto, que es la valoración que yo haría finalmente de cuánto es el monto asociado a los daños. Lo que se esperaría, digamos, en este caso es que el error sea menor de 50.000 unidades. Puede ser dólares, bueno, obviamente no sería lo mismo con la divisa, pero en este caso, pues vamos a establecer que son 50.000 pesos. Entonces, bien, ya hemos definido los criterios del resultado exitoso. Ahora pasamos a la aproximación tecnológica. Como les comentaba anteriormente, existen varias formas de realizar el cómputo. Hablamos de que teníamos que enviar la información para cómputo en la nube y hay otras formas de realizar el cómputo en el sitio. En realidad existen tres aproximaciones o paradigmas en los cuales ustedes pueden realizar la formulación de la computación para estos problemas. Estos tres paradigmas, perdón, se centran en estos tres conceptos: Edge Computing, Fog Computing y Cloud Computing. En la parte de Edge Computing, lo que se espera es que parte de toda la información, perdón, sea capturada y sea procesada en el sitio. No obstante, Edge Computing implica que pues la empresa o la entidad o la organización que adopta estas tecnologías debe hacerse cargo de la implementación del hardware y del software que va a realizar las tareas en su totalidad. En cuanto a fog computing, hay una responsabilidad compartida en el hecho de que yo preproceso los datos en el sitio, o al menos soy en este caso la entidad que adquiere la información y se la envío a una entidad que en este caso es la organización que me provee los servicios en la nube, y es ella la que provee esos servicios. Y en el otro extremo tenemos la parte de cloud computing, en el cual todas las tareas de almacenamiento, procesamiento y análisis se harían mediante servicios orientados a la nube. Entonces tenemos estas tres perspectivas y digamos que las que en cierta forma podrían llegar a ser las más significativas puedan ser las de Edge y las de Fog Computing. Sin embargo, debido a que pues, la empresa como tal pues, tendría que asumir los costos, o debería asumir en cierta forma la carga de administración y de gestión de los equipos, se hace evidente que la aproximación más adecuada es la de Fog Computing. Una vez yo tengo esta evaluación de la aproximación tecnológica ya detectada, debería yo pasar a un esquema de prototipado en donde yo evalúo unas primeras aproximaciones de los modelos a realizar. Adicionalmente, lo que debo hacer es una disposición y una preparación y almacenamiento de los datos para poder llevar a cabo estas tareas de prototipado. Ya cuando tenemos enmarcado el problema, nos pasamos a una siguiente etapa que corresponde a la recolección e integración de los datos. Contiene dos elementos esenciales. La primera es detallar las fuentes de datos y la segunda es la definición de bases de datos para su explotación. En la primera, tenemos que en la parte de implementos de seguridad industrial, yo tendría que detallar esas fuentes que me sirven para poder realizar la tarea. En este caso, los insumos que serían parte de esas fuentes de datos serían los archivos de video
en los cuales yo tengo documentado la hora y la fecha y la duración en los cuales los videos se desarrollan. Esos archivos, pues obviamente son compartidos de forma física o a través de un servicio de streaming que puede estar conectado pues a servicios orientados al cómputo en la nube. Adicionalmente, pues si llegase a ser necesario no solamente la identificación de si lleva o no lleva los implementos de seguridad, pues también puede de pronto identificar la persona en cuestión. Entonces, para ello sí se necesitaría información y fotografías específicas de los empleados para que el sistema reconozca con nombre propio cuáles serían las personas que de pronto podrían estar omitiendo el uso de los elementos de seguridad. Hay otras fuentes de datos que también pueden llegar a ser relevantes, que pues corresponden a la parte ya administrativa, como correos electrónicos o números de teléfonos para poder enviar las notificaciones que se necesiten en el caso de que existan instancias o apariciones de escenarios como tal. Y a ello se le puede también agregar reglas de negocio en las cuales pues yo determino qué tanto o qué poco debería yo realizar esas notificaciones. Entonces, esas reglas de negocio también son importantes tenerlas en cuenta como una fuente de datos. Listo. Por la otra parte, entonces tenemos la cuantificación de daños por colisiones, en el cual tenemos archivos fotográficos que pueden ser imágenes etiquetadas de vehículos o imágenes etiquetadas con daños. Al igual que el otro, pues digamos la copia sería tanto física más que de streaming, ya que pues la captura de estos datos estaría dada por los elementos como celulares o cualquier dispositivo de captura de imágenes como tal. Otra alternativa a estas fuentes de datos pueden ser los bancos de imágenes, que pues se pueden adquirir ya sea de forma pública o adquiriéndolos bajo un licenciamiento. Otra fuente de datos para ese segundo problema serían los datos de vehículos como las marcas, los modelos y las especificaciones como tal que puedan llegar a tener los equipos, los vehículos, perdón. Como les mencionaba anteriormente, pues pueden haber aspectos dentro de las características del vehículo que no sean perceptibles por una imagen, como modificaciones del equipo, si tiene elementos como vidrios eléctricos o cualquier otro tipo de característica que esté relacionada con el vehículo y que pueda en cierta forma influir en la valoración de los daños. Adicionalmente, pues necesitamos como tal los ejemplos en los cuales, dados X escenarios de X daños o X elementos que se han dado durante ese levantamiento de esa colisión o de ese siniestro, pues hay que también tener una referencia de cuántos han sido los montos asociados a los daños cuantitativos y a los daños cualitativos. Posteriormente al detalle de las fuentes de datos, se definen los bases de datos para explotación. Esto es importante ya que en varias de las ocasiones no es conveniente atacar o más bien en cierta forma conectarnos a la base de datos que puede estar relacionada a las labores de producción. Lo que se hace en este caso es más bien extraer toda la información relacionada y consolidarla en un repositorio central. En estos momentos se está utilizando un elemento llamado Data Lake. Ese elemento lo que nos permite es consolidar la información de cualquier tipo, ya sea bases de datos relacionales, que son bases de datos estructuradas, los videos y las fotografías, que vamos a tenerlas como documentos, y bases de datos no estructuradas, que pueden ser derivadas de las anteriores o incluso del ejercicio de haber extraído características de las fotografías que ya tomaremos como parte más adelante. Esta información reposa durante este mecanismo que pues es el Data Lake, que viene siendo como nuestro repositorio y que una vez en ese repositorio yo puedo emplear esa información para el proyecto de inteligencia artificial como tal o podría emplearlo para analítica de datos en el futuro. No obstante, a diferencia de otros repositorios, por así decirlo, de información como el Data Warehouse, el Data Lake no implica que yo haga una preparación de los datos para poderlos colocar dentro de ese dispositivo, sino que aquí el Data Lake lo que me permite es consolidar toda la información y establecer unos mecanismos para que yo pueda extraer la información que yo necesito de ese Data Lake para las tareas que yo necesito.
lo cual nos lleva al siguiente paso. Esa preparación de los datos, teniendo nuestro escenario anterior, tenemos dos elementos que pueden ser claves dentro de la preparación del proyecto de inteligencia artificial o la analítica de datos. Esos componentes se les denomina ETL. ETL es la sigla de extracción, transformación y carga. Y lo que nos permite esos mecanismos es adaptar la información que nosotros tengamos en nuestro repositorio central y poderla dirigir de forma adecuada y pues en cierta forma también monitoreable a nuestros proyectos que vayamos a efectuar. Lo bueno de utilizar este mecanismo de Data Lake es que también la salida de nuestro proyecto de inteligencia artificial, así como la salida de analítica de datos, puede estar reposando durante ese mismo data lake como datos preprocesados bajo el contexto de que deben ser catalogados para su posterior explotación. Entonces, en el primer caso, que es el uso de implementos de seguridad, ¿qué sería, digamos, lo que yo esperaría de un ETL para ese caso? Entonces, si yo tengo imágenes, que es lo que en cierta forma es nuestra fuente primordial de datos, yo esperaría que del ETL yo pudiera extraer características como la escala, el brillo, el matiz, la saturación y todos ellos, aquellos aspectos que están relacionados con el tratamiento de la fotografía. Como bien sabemos, pues una fotografía puede estar capturada bajo diferentes escenarios de luz, de opacidad o muchos otros aspectos que están relacionados con la calidad de la imagen. Y en este caso, el ETL lo que se encargaría es de estandarizar ese tipo de entradas de imágenes para que posteriormente nuestros mecanismos de entrenamiento trabajen sobre una base estándar. Adicionalmente, se puede también emplear una integración de datos, la cual lo que involucraría es, con toda la información que yo he extraído y ya he ajustado de las imágenes, puedo también involucrar información adicional como la fecha, la hora y para este caso particular, los datos relacionados con la empresa si es que yo quisiera tener em, toda, digamos, esa información centralizada para poder documentarlo posteriormente o hacer consultas más eficientes. Por el otro caso, aparte de del ajuste de las imágenes que se esperaría, yo tendría que realizar una integración con datos. Entonces, los históricos de las valoraciones que estén reposando en bases de datos relacionales o en algún CRM o algún ERP, cualquier tipo de sistema de información con el cual se esté empleando para la consolidación de información, podría estar integrada con estos datos de estas imágenes y puede, de cierta forma, también colaborar con la extracción de características para poder realizar las valoraciones adecuadas. Es importante tener en cuenta que cuando se conciben los ETLs, se deben tener en cuenta los sistemas de monitoreo de alarmas de datos, ya que sabemos bien los escenarios de la vida real pueden llegar a ser caóticos y bajo esta premisa es importante estar monitoreando qué tanto van variando los datos en el tiempo, con el fin de poder ajustar tanto los modelos como los mecanismos que están relacionados con su proceso. Para esos menesteres se puede emplear el análisis y la visualización de datos. Cuando nosotros ya tenemos toda nuestra información centralizada en este data lake o en cualquier repositorio que se haya determinado para la explotación de los datos, es importante tener dos segmentos, en este caso es el análisis y la visualización. Con estos elementos podemos realizar cuantificación, agrupación, extracción de estadísticas básicas, elaboración de análisis como el análisis factorial para determinar cuáles son los elementos más relevantes dentro de un mecanismo de clasificación o de regresión, hacer elementos de simulación o actividades de simulación y otras actividades adicionales. Ya viendo el análisis y la visualización de los datos que yo ya he preparado y he, digamos, en cierta forma consolidado dentro de un repositorio, pasamos al entrenamiento de los modelos. Dentro del entrenamiento de los modelos, yo considero primero un plan de pruebas y ese plan de pruebas debe tener una comprensión clara del tipo de modelos y los algoritmos que estoy utilizando. Por lo tanto, cuando yo hablo de esa comprensión, debo tener en cuenta la cantidad de datos necesaria y lo que corresponde a qué es una cantidad de datos representativos dentro de ese contexto. Entonces, un ejemplo
de qué es un dato representativo serían las clases. Entonces, primero debería determinar si yo debo diferenciar camionetas de sedán, de coupé, etcétera, etcétera. Y debería tener una muestra significativa para que el modelo, o en este caso el mecanismo de inteligencia artificial, machine learning, pueda tener la capacidad de diferenciar entre uno y otro. Ahora, adicionalmente a diferenciar los vehículos, es importante también identificar cuáles están en buen estado y cuáles estén averiados. Obviamente, para cada avería que puede llegar a ser diferente, habría que tener un banco correspondiente también a los tipos de averías que corresponden a cada tipo de vehículo. Dentro de ese plan de pruebas, obviamente se hace una definición de un conjunto de datos de entrenamiento y otro de pruebas, en el cual en el primero yo defino el modelo, lo construyo y con otro segmento que es completamente ajeno a este conjunto de entrenamiento, yo realizo unas pruebas sobre el modelo que yo he construido. Ahora pasamos a el entrenamiento de esos modelos, que ya se ejecuta el entrenamiento, pues como les comentaba, hay procesamiento que se puede orientar a la nube y específicamente a las tarjetas de procesamiento. Para ello existen tecnologías en la nube como AWS, específicamente los componentes de Deep Learning Containers y Deep Learning API. Eh, no solamente AWS ofrece estos servicios, obviamente está también Microsoft, Azure, también tenemos a IBM Cloud y tenemos a Google. No obstante, si digamos fuera de interés para la empresa que está interesada en realizar este tipo de implementaciones, en este momento los líderes del mercado en cuanto a sistemas tecnológicos para este tipo de tareas es NVIDIA. NVIDIA tiene dos productos esencialmente, bueno, los más característicos, que son los sistemas de GX, que son servidores para ese tipo de propósitos específicos. Y por otra parte, si no se optan por este tipo de mainframes, que son casi como unos mainframes, se pueden utilizar también tarjetas de video, que en este caso son las Titan RTX. El procesamiento de ambos escenarios es importante tener en cuenta que tenemos las imágenes y las características, y que ambos elementos a su vez van a ser parte de una entrada para ese entrenamiento de los modelos de Machine Learning. No obstante, uno puede llegar a pensar que levantar todo ese conjunto de imágenes y toda esa información para ese Machine Learning, para ese entrenamiento de ese modelo, puede llegar a resultar a ser dispendioso. No obstante, pues no se inicia desde cero. Uno también puede emplear la transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento es una técnica que nos permite emplear el conocimiento de otras aproximaciones que se hayan hecho. Aquí sí tengo que hacer de pronto el paréntesis, que es más enfocado a la parte de redes neuronales. Yo puedo emplear el conocimiento ya establecido por otras redes neuronales y la puedo emplear y ajustar a mis contextos de negocio. Entonces yo puedo utilizar ya redes que se han entrenado con mecanismos mucho más avanzados, y puedo aprovechar esa experiencia, puedo aprovechar ese conocimiento y traerlo a nuestro contexto de negocio, haciendo que pues en cierta forma el entrenamiento y obviamente la concepción de los datos, las fuentes, no sea tan dispendiosa y que solamente esté concentrada es a mi aspecto particular de negocio. Bien, ya habiendo entrenado el modelo, paso a una evaluación de negocio. Lo que se espera en este caso es que en ambos casos yo pueda realizar una implementación controlada, y ojalá que su evaluación tenga en cuenta las definiciones iniciales y que sea levantada de forma sistemática, por lo cual pues se aconseja que sea en un segmento pequeño, y si es a nivel interno pues sería muchísimo mejor. Con ello, lo que se espera es determinar los costos y las diferencias en la clasificación y las valoraciones que se están haciendo. Y pues también no solamente tener en cuenta las definiciones que se hicieron en cuanto a métricas de rendimiento y de clasificación, sino también la experiencia con el usuario. Entonces, en este caso, las personas en el primer escenario serían los supervisores o los managers, que estarían en cierta forma recibiendo constantemente la información de cuántas personas son las que están llevando de forma adecuada los artículos de seguridad. Y en la segunda,
Es también tener en cuenta cómo sería la experiencia de la persona que hace el levantamiento como tal de las fotografías para los daños o los croquis o cualquier tipo de esquematización que se deba hacer y posteriormente la valoración de los daños. Una vez se ha hecho esta evaluación de negocio, pues si todo ha sido satisfactorio, pues se hace un despliegue en producción, ¿sí? En el cual pues lo que se espera es ya una visualización de lo que sería una solución. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, podemos notar ya que podemos tener salidas ya como un dashboard que consolide cuáles serían los reportes o serían los datos de interés para la persona que hace finalmente la aprobación de liquidación de las reclamaciones por siniestros o por cualquier tipo de incidente o accidente que se haya presentado y que sea ya injerencia de la aseguradora. Entonces, este despliegue pues también lo pueden tener disponible mediante herramientas de AWS como Elastic Inference o la parte de SageMaker Inference Pipelines que se encargan de realizar todo ese elemento, ese proceso de despliegue a un ambiente de producción. Este despliegue, pues, obviamente debe ser valorado, pues debe tener un seguimiento para que en el caso de que existan, por ejemplo, en el caso de los vehículos, nuevas marcas o existan nuevas referencias de vehículos, pues también se puedan ajustar los modelos y que se puedan desplegar para nuevos usos a futuro. Este sería el proceso general. Entonces, ya teniendo una idea más o menos de cómo sería el proceso general, pasamos a qué otros retos y oportunidades podrían ser abordados también con esto. O sea, uno podría pensar que esto puede ser de pronto un escenario muy elevado, quizás de pronto hasta llegar a ser hasta costoso, pero no necesariamente tienen que ser estas aproximaciones como las que acabo de exponer. También hay otras aproximaciones como, por ejemplo, la mitigación del fraude, en el cual yo a través de la identificación de patrones que puedo evidenciar con el histórico de datos, puedo determinar qué aspectos son los más relevantes para que una reclamación o una gestión de reclamación sea propensa a una investigación más profunda con el fin de desechar o más bien descartar el hecho de que sea un fraude o no lo sea. Otra aproximación es la retención de los clientes. Sabemos bien que adquirir nuevos clientes puede ser más costoso y en cierta forma salga mejor retenerlos. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener información relacionada con los clientes, teniendo pues cualquier tipo de datos complejos, pues esto nos va a ayudar en cierta forma a ofrecer unos mejores servicios y poder identificar incluso nuevos segmentos de negocios a los cuales de pronto podamos reorientar nuestros clientes para que no sean necesariamente una pérdida para nuestra empresa. Otro aspecto importante u otro escenario sería la gestión personalizada de la tarifa. Es muy interesante ver que la diversidad en cierta forma ha venido tomando mucha importancia en lo que es la satisfacción y el servicio al cliente. Por lo tanto, si yo conozco aspectos relacionados con el comportamiento, el tipo de trabajo relacionado, los características como tal que hacen a un segmento particular de clientes especial, o incluso llegar hasta la individualidad, yo puedo orientar ese esfuerzo para que un cliente tenga una tarifa personalizada. Puede que esto en cierta forma no solo sea una tarea de inteligencia artificial, sino que también implique la gestión de trabajos administrativos como la reestructuración de productos. Pero si hablamos netamente de la inteligencia artificial, Machine Learning mediante clustering o incluso también la parte de clasificación nos puede ayudar en cierta forma a orientar más ese esfuerzo para entregar una tarifa más personalizada. Todos estos escenarios que les acabo de emplear acá siempre llevan de alguna forma como al tema controversial de si algún día
pueden llegar las personas a ser desplazadas por la inteligencia artificial. Por lo tanto, quería aprovechar la oportunidad también para compartirles esta lectura que data precisamente de eso, de cómo más bien las personas son mejoradas o cómo podemos aprovechar todas estas tecnologías en vez de que en sí la inteligencia artificial sea percibida como un reemplazo. Este enlace lo estaremos compartiendo en nuestra sección de chat para que ustedes lo puedan leer. Para finalizar, quería también invitarlos a nuestra próxima sesión, la cual va a ser liderada por nuestra compañera Diana, quien es consultora en cadenas de abastecimiento y que estará acompañada de nuestros compañeros especialistas Marco y Arcade. Espero y que por favor puedan acompañarnos y los invito de una manera muy cordial a que puedan asistir a esta próxima sesión. Ahora pasaremos a nuestra sección de preguntas, por lo cual pues estaré abierto en la línea de chat para que podamos hacer las preguntas correspondientes. Bien, la información que acabamos de exponer va a estar disponible para su futura consulta. Posteriormente a la finalización de esto les llegará un correo en el cual ustedes pueden acceder a las diapositivas y al video que se acabó de exponer. Bien, voy a leer en este momento algunas de las preguntas que nos hacen a través de la sección de chat. Voy a empezar en orden. Nos preguntan, dentro de su experiencia, ¿cuál sería el primer impedimento o barrera que se debería superar para empezar un proyecto de IA? Bien, para responder esta pregunta, debo decir algo bien importante. La primera barrera que se puede presentar dentro del proyecto de IA es la misma adopción. Y entonces, precisamente por eso también quise compartirles en la diapositiva de lo que es tener ese temor de adoptar la inteligencia artificial. Luego, digamos que la primera barrera, o más bien, digamos, oportunidad de mejora, podría ser, en algunos casos, la cultura organizacional. Hay que empezar a evaluar si en cierta forma la empresa en realidad, digamos, está orientada a los datos, si está orientada a ser una empresa que cuida y en cierta forma está comprometida con una calidad de los datos. Eh, Independiente de cuál sea el proyecto de inteligencia artificial, si no se obtiene una cantidad de información con una calidad y con una velocidad, con inclusive el volumen adecuado, pues no van a haber, digamos, como muy buenos resultados de los mecanismos. Pero antes de eso, sí, efectivamente es el que se haga un trabajo de conciencia a nivel de cultura organizacional en el cual pues se muestre que el proyecto que se pretenda implementar está orientado a mejorar los procesos. Entonces, si me preguntas o me preguntan, perdón, ¿cuál sería el primer impedimento o barrera? Sería específicamente la cultura organizacional y en ese caso sería evaluar qué tanto la empresa está orientada a ser una empresa de datos. No sé si eso responde la pregunta.
Em, Sigue otra, perdón, me preguntan en cuanto al tema de protección de datos, ¿qué tanto podemos utilizar algoritmos que evalúen los diferentes comportamientos de las redes sociales como mecanismos de autoaprendizaje para el entrenamiento de los datos? Bueno, digamos que la parte de la protección de los datos es bien interesante y además de que pues tenemos nuestra ley que es la 1581, hay muchísimos mecanismos, obviamente hay mecanismos no solamente orientados de inteligencia artificial, sino también los que están orientados a parte secuencial. Entonces, hace 8 días tuvimos una charla interesante con un compañero llamado Juan Camilo, relacionado con la parte de seguridad de los datos. Entonces, en cuanto a la protección, podríamos empezar a pensar sobre elementos de ofuscación de los datos. Si quisiéramos de pronto mirar con cosas así como redes sociales, podríamos en cierta forma tener en cuenta que como no son datos estructurados, sí, efectivamente, habrían mecanismos que se encargarían de encontrar anomalías o definiendo como anomalía a aquello que de pronto pueda violar de pronto lo que es la protección de los datos. Entonces habría que determinar allí unas reglas y puede hacerse de pronto una detección para de pronto excluir aquella información que puede llegar a ser sensible y puede llegar a comprometer algo. Esa podría, digamos, ser una respuesta. Sí, se pueden utilizar algoritmos, pero antes de utilizar cualquier algoritmo de inteligencia artificial, es importante evaluar si en lugar de utilizar inteligencia artificial se puede de pronto abordar con un mecanismo convencional. Em, Me preguntan, ¿los modelos de IA utilizados en el sector asegurador se pueden utilizar de forma similar en otros sectores? La respuesta es sí. Em, Tres tareas fundamentales son las que se desarrollan dentro de Machine Learning, que pues es la clasificación, la regresión y la clusterización. Digamos que esas son las tareas y pueden ser abordadas con cualquier modelo y con cualquier algoritmo. Obviamente hay modelos para cada cosa, pero a lo que voy es que sí, efectivamente, pues hay que representar el problema específico de negocio en términos de estas tres actividades principales. Si no está dentro de esas actividades principales, puede que sea necesario realizar algo anterior a ello y que pues estaría involucrado con la inteligencia artificial. Por ejemplo, podríamos estar pensando en sistemas neurodifusos, en los cuales hacemos una clasificación, ¿sí? Pero a partir de una entrada que puede llegar a tener aspectos tan difusos que pueden necesitar de alguna forma el tratamiento de datos mediante sistemas difusos. Preguntan también por acá, ¿puede llegar a ser complejo el aspecto de que las empresas se adapten a trabajar de la mano con IA? Bueno, es, digamos, algo un poco relacionado con la pregunta inicial y sí, está siempre el temor y la controversia latente de que las personas se van a sentir en cierta forma desplazadas por la inteligencia artificial. No obstante, pues a una persona, y voy a poner, digamos, esto en términos de tiempo, una persona que generalmente está desarrollando su actividad en más de 8 horas al día, y que incluso puede llegar a tomarle más de su jornada laboral, pues en cierta forma puede verse muy beneficiada en que ese trabajo puede reducirse en un tiempo mucho más significativo. Estamos hablando de minutos, incluso segundos. Entonces, el trabajo de esa persona puede llegar a verse beneficiado, va a ser más eficiente y que pues en muchos aspectos sí, las cosas se transforman. Aquí de pronto puede resultar a ser un poco trascendental y hasta filosófico el hecho de que una persona que de pronto ya no sea necesaria en su trabajo inicial no es que sea desplazada, es que su trabajo es más bien se transforma, se puede llegar más bien a transformar en otras cosas que antes no se utilizaba. No sé si eso responde las preguntas que me habían em, realizado. Creo que aquí tengo, parece que no hay más preguntas. Bueno, de antemano, pues quiero agradecerles a todas las personas que asistieron. Espero que tengan un muy buen día y les deseo una feliz semana.